¿Qué tal? Les vamos a presentar la caracterización de un resistor de detección de fuerza. Somos Gallegos Rodríguez y Jiménez Samaniego. Los objetivos de este trabajo son caracterizar el resistor de detección de fuerza del simulador Tinkercad y comparar lo obtenido con los resultados que se reportan en la literatura. Además, se propone realizar una simulación que ilustre los resultados obtenidos de la caracterización. Antes de continuar, es importante hacer unos recordatorios para que se entienda todo el video. Eh, un piso eléctrico no es lo mismo que un material pisoresistivo. En el caso del piezoeléctrico, lo que se tiene es un cristal que cuando le aplicas algún estrés, en las celdas unitarias del cristal se van a generar momentos dipolares, esto para cristales que no son centrosimétricos, y ya a escala macroscópica lo que se ve es que las superficies del cristal van a tener una diferencia de potencial. En un piezo resistivo, que es el material con el que vamos a trabajar en esta simulación y en esta caracterización, son semiconductores que el gap que hay entre la banda de conducción y la banda de valencia se va a hacer menor cuando se le aplica alguna presión comprensiva. Entonces, como se reduce este gap, lo que va a pasar es que aumenta la facilidad de fluir de los electrones, es decir, baja la resistencia del material. Un ejemplo de un sensor. La zona circular que se alcanza a ver es el área de contacto en donde se va a presionar y es la que va a hacer que cambie la resistencia. Tiene dos pines que son para conectarse como se haría con una resistencia convencionalmente. A la derecha hay una gráfica de cómo varía la resistencia según la fuerza. Se puede observar que para fuerzas muy bajas o cuando no hay fuerza, la resistencia es bastante grande y va bajando conforme se le aplica una fuerza, la resistencia. Ok, este es el diagrama que recomiendan usar los fabricantes. Se ve que es un divisor de tensiones. En la parte abajo del diagrama les dejamos la ecuación que rige el voltaje de salida de un divisor para que la recuerden. En este caso, el sensor que juega el papel de la resistencia variable R1 o en R1 en la ecuación o FSR en el diagrama se coloca en seguido de la alimentación y bueno, en la Tierra se coloca RM o R2 en la ecuación. Y bueno, el voltaje de salida, si lo analizamos para los casos extremos, que sería cuando la resistencia sea cero o cuando la resistencia sea muy alta, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, para cuando es cero, es decir, cuando se le está aplicando mucha carga o mucha presión al sensor, pues se va a tener que R2, entre R2 va a dar uno y el voltaje de salida, el que estamos controlando, va a ser igual al voltaje de la alimentación. En el caso cuando no se está presionando y la resistencia es muy alta, pues se va a tener que el voltaje de salida va a ser prácticamente cero. A la derecha se coloca una gráfica en donde podemos ver que esta es una caracterización que hicieron los fabricantes para diferentes resistencias RM en el diagrama o R2 en la ecuación. Y se ve que siempre que se aumenta la fuerza, aumenta el voltaje, aunque aumenta de manera más brusca a fuerzas pequeñas, o sea, cuando se pasa de no estar aplicando ninguna fuerza a aplicar algo, aumenta muy fuerte el voltaje. Esto es un comportamiento logarítmico y aquí es donde nos proponemos comparar lo que se ve en la simulación, la caracterización que haremos del sensor de Tinkercad. Con esto vamos a ver si se corresponde uno con lo otro. Antes de proceder a los resultados, les dejamos dos lecturas recomendadas. La primera habla acerca de ya aplicaciones biomédicas de estos sensores. En este artículo trataron de calibrar a diferentes curvaturas del área de contacto y diferentes temperaturas al sensor. Esto
porque suele ser de interés medir las fuerzas biomecánicas que ocurren entre el tejido suave y dispositivos médicos que están en contacto con él. Sirve para mejorar el diseño de los dispositivos y disminuir las lesiones que se dan en el tejido y aumentar el confort de quien está usando ese dispositivo. La segunda lectura que les dejamos es la de un fabricante, en donde te dicen para qué usos sí pueden ser buenos los sensores de fuerza, basados en el principio de pisoresistencia, para qué usos realmente no son buenos, y bueno, responden a preguntas frecuentes y te explican el principio de operación a detalle. Ok, esta ya es la simulación. Aquí es donde hicimos la obtención de datos, la adquisición de los datos para caracterizar el voltaje de salida del sensor en una configuración de divisor de voltaje. Nuevamente nos gustaría hacer énfasis con que este voltaje que estamos midiendo va a ser el de la configuración del divisor con una de sus resistencias siendo el sensor de fuerza. Hacemos esto y no medimos directamente al sensor porque esto es lo que se usa. Entonces, como esto es lo que se usa, es lo que nos interesa caracterizar. Bueno, ok. Aquí no nos detendremos mucho porque no es lo que queremos hacer notar, pero se usa una batería de 9 volts, unos capacitores y un regulador a 5 volts para protección del Arduino principalmente. Entonces estamos alimentando con 5 volts al divisor. Le damos iniciar la simulación y lo que se hace es, se ve el voltaje que hay, se cambia la fuerza. Aquí, bueno, no estoy siendo tan detenido con los cambios porque es simplemente para ilustrar lo que se hizo. Se ve cuánto cambió el voltaje, se toman los datos y ya después se proceden a registrar y a graficar y analizarlos. Lo que obtuvimos fue esta gráfica. Le hicimos un ajuste de un logaritmo y vemos que se corresponde bastante bien. Tenemos 0, bueno, tenemos dos 9 seguidos, entonces esto ya es bueno. Esta es la ecuación. Vemos que el voltaje tiene una relación logarítmica en dependencia a la fuerza y se corresponde bastante bien con lo que les habíamos comentado antes, con lo que el fabricante había obtenido. Son bastante similares las gráficas. Tienen un comportamiento ambas logarítmico. Entonces esto es bueno. Se corresponde el sensor de Tinkercad con lo que se observa en la vida ya real. Ok, la simulación que propusimos es variar el brillo de este LED conforme varía la resistencia de este piso eléctrico. Y bueno, ya sabemos que varía según la carga, la presión que se le aplique. En este caso aquí lo que se hizo fue mandar en la salida del divisor la, la señal al A0 del Arduino y después en el puerto 5 del PWM mandarlo al ánodo del LED y aquí bueno, se interpone un osciloscopio para que se vea un poco más claro lo que está sucediendo. Vamos a mover el sensor a este lado para que, para que sea un poco más visible y le vamos a dar en iniciar simulación. Aquí vemos que ya en la salida tenemos un completamente cero. Esto es porque pues no, como la resistencia es muy grande, no está llegando nada de voltaje aquí a cero. Pero en el momento que empezamos a aplicar presión al sensor, empiezan a aparecer picos de unos porque ya empieza a haber algo que está llegando a cero. Aumentamos más y los picos empiezan a ser, bueno, ya no son picos, ya hay como más zonas, digamos. Aquí vemos que cada vez más. Y bueno, nunca va a llegar completamente a estar en uno. Esto es porque
pues nunca la resistencia de esto va a ser cero. Si fuera cero tendríamos un cortocircuito, como ya habíamos dicho en las diapositivas. La parte, bueno, el código que aquí usamos fue este. Vamos a tratar de hacérselos llegar. Y la única parte que vale la pena hacer destacar es esta. Es un mapeo que se tiene que hacer, un mapeo o un rescalamiento. Recordemos que que el Arduino es un dispositivo de 10 bits. Entonces aquí va a entrar algo que puede ir desde 0 hasta 1023 y en la salida del PWM, aquí ya no va en la misma escala, ya va de 0 a 255. Entonces se tiene que hacer este cambio, que es cuando te entra un 1023, das un 255. Es importante hacer esto porque si no, cuando llegamos a 255 acá, o sea, si no tuviéramos esto, llegamos, no sé, supongamos que aquí se llega a 255, esto, bueno, aquí 255, ¿qué se refiere exactamente? Pues habría que hacer los cálculos para ver cuánto voltaje es el que llega a cero. Pero cuando llegue ese voltaje, el voltaje asociado a 255, pues la señal estaría completamente en uno, pero inmediatamente al pasar a 256 ya habría un comportamiento inesperado, a lo mejor la señal se voltea o algo parecido. Bueno, para finalizar, simplemente en este caso usamos o ilustramos lo que pasa con estos sensores, con el brillo de un LED, pero como ya les comentamos, hay aplicaciones biomédicas de antemano y estas aplicaciones tan, digamos, no quiero decir sencillas, pero tan claras como decir, quiero saber cuánta fuerza se le está aplicando a este sensor. ¿Por qué? Bueno, en el caso del ejemplo que pusimos, porque hay tejidos suaves que pueden estar en contacto con dispositivos médicos y es de interés saber cuál es esa fuerza biomecánica que hay ahí. Ya con una caracterización eso ya se puede más o menos saber. En este caso ya aquí hay una relación que, que pues puedes usar para saber eso. Por supuesto, como les dijimos, en este caso de saber las fuerzas biomecánicas entre el tejido y los dispositivos médicos, hay otras variables, como que esto ya no es completamente plano, ya está curvado, o hay diferentes temperaturas, entonces eso se tiene que tomar en cuenta. Pero ya con lo que hemos visto ya se tiene una idea más clara de las aplicaciones que se le pueden dar a estos sensores. Es todo por nuestra parte y que tengan un buen día.